A ver, todo el chip hay que cambiarlo. Todo el chip hay que cambiarlo. Lo que pasa es que al igual, sí, yo entiendo, pero eso no cambiaría todavía la imagen dualista No, de dos personas. claro, sí la cambia. Porque dicemos, hacer tu voluntad o riquezas. riqueza de la sabiduría de Ajá. Dios, por decirlo así, Ajá. de mí. No, a través de mí. O a través, por eso, a través de mí ya sería otro. No. ¿Por qué? Repito. Esta pluralidad, este Elohim, los atributos de Dios, esas riquezas de la sabiduría de Dios, ¿a quién le pertenece? En primer lugar, a Yehoshua HaMashiach. Pero cuando Él se despoja de ello y viene acá en forma de siervo, en forma humana, entonces ya Él no decir mis, porque no los tiene allí, sino a través de mí. ¿Ya? Sino a través de mí. Pero que se entiende que ningún ser humano podía, a través de ningún ser humano se ha manifestado eso. Exactamente, correcto. Eso es importante lo que acaba de decir el hermano, me gusta mucho. Nunca, ni antes ni después, a través de ningún ser humano se manifestó Elohim. O sea, la profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios, como se hizo a través de Yehoshua. Sí, que no es, exacto, no es que no lo haya tenido él allá. Claro, ya es correcto. Sino el problema era Aquí. encontrarlo aquí. Aquí. Y humanamente. Correcto. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se entendería la humanidad? ¿En qué sentido se entendería la humanidad de Cristo? Solamente, y eso es un tema que no sé por qué ha dado duro, porque créame que ha dado duro mucho, porque es un fundamento cristiano, como que Jesús era humano. No, ¿en qué sentido? Siempre lo digo. Hebreos dice que en él no hubo pecado. Eso lo distancia radicalmente de ser uno como nosotros. Y es que no tiene los genes humanos. Vea, y encontré otra respuesta en la Torá, en la Biblia. ¿Sabe cuál es? Fácil. En Corintios dice que el postrer Adán es del cielo. ¿Ya? El primer Adán es terrenal, de la tierra. El postrer Adán es del cielo. Y especifica, el postrer Adán, que es nuestro Señor, es del cielo. Debe entender que no tiene ni el óvulo de María. Correcto. Ni Ahí no hay genética. Entonces, la humanidad, o más bien, la apariencia humana de Yehoshua, ¿cierto? La que lo hacía muy semejante a nosotros, como dice en hebreo, participó de carne y sangre para hacerse semejante a sus hermanos, pero eso no lo hacía igual. Semejante es una cosa, igual es otra. ¿Ya? ¿Me explico? No, señor, no, eso es una blasfemia. Sin darse cuenta, los hermanos están blasfemando, porque al decir 100% humano está diciendo esto es pecador. ¿Ya? Inmediatamente. Entonces tenía concupiscencia. Entonces sí era tentado por el mal. Y que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ya? Cuando eres humano, como si estuviera diciendo terrenal. Exactamente. Cuando ella está hablando de terrenal, está haciendo la diferencia. Diferencia, dice, el primer Adán es terrenal, de la tierra, el polvo, débil, corruptible. El postrer Adán, que es nuestro Señor, es del cielo. No es de esta creación. Bueno, la Biblia, primeramente el término humano no aparece en la Escritura. Aparece, creo, carne, creo que el término que usa Hijo de hombre. hijo de hombre o carne. Sí. Son los dos términos que hay. O Adán, que es lo que se traduce como hombre, humano, etcétera, ¿verdad? Pero Adán, como dice, por eso Pablo aclara. Se hace la diferencia entre el Adán terrenal y el Adán espiritual. Entonces, pero él se hizo, cuando dice se hizo hombre, o se hizo, no sé, hay una parte de la escritura que se hizo carne o carne. Sí. ¿Cómo podemos entender eso cuando si no hay una relación entre el humano y el Adán
y el postrer Adán o el Adán del cielo, Ajá. ya, ¿cómo podemos diferenciar Sencillo, eso? ¿En sencillo, qué sentido? muy sencillo. Su carne era incorruptible. ¿Ya? O sea, ¿cómo le Explico. diría yo? Es que O sea, todavía estuvo no aquí, encuentro la- estuvo en carne, porque hay que ser muy claro, y esto me pasó con un estudiante del curso que se escandalizó y dijo que yo era doceteo, docetista, algo así. Bueno, los docetistas como que niegan que Jesús vino en carne, algo así, como que vino en espíritu. No entiendo mucho, pues no he leído sobre eso. Pero sí le quise aclarar, porque Juan dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es del anticristo. Nosotros sí confesamos que Yehoshua vino en carne, tangible, palpable. Lo que estamos diciendo es que en su carne no se halló corrupción. ¿Ya? Porque dice, no dejarás, dice, porque no dejarás a tu piadoso ver corrupción. Bien, vamos a leer el Salmo, que es hermoso lo que dice. Dice, inclusive mi carne reposará confiada. Vamos a leerlo. Ese salmo es de los que más me gusta a mí, el Salmo 16 creo que es. Mire, versículo el 7. 16:7. Mire cómo arranca, este es hermoso. Dice, bendeciré a Adonai que me aconseja, aún en las noches enseñará mis riñones. Ya, no dice conciencia, dice mis riñones. Adonai he puesto siempre delante de mí, porque a mí está mi diestra, no seré conmovido. Se alegrará por tanto mi corazón y se gozará mi garganta. Miren que está hablando de órganos del cuerpo: riñón, corazón, garganta. Dice, mi carne también reposará confiadamente. En hebreo no dice reposará confiadamente. En hebreo dice, Af besari yishkon la beta. ¿Qué es yishkon? En el versículo 9. Dice, Af besari yishkon la beta. Inclusive mi carne habitará confiadamente. Reposará. No, reposará no. Ahí viene el verbo shahan, yishkon en futuro. Shahan, donde viene mishkan, de habitar. Dice, af besari yishkon la beta. Inclusive mi carne habitará, hará tabernáculo, ¿ya? Hará mishkan, confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? Que nada lo va a amenazar, Ah, lo perturba. nada lo perturba. Anda libre. ¿Y qué dice? ¿Por qué confiadamente? Porque no dejarás mi garganta en el Sheol y no permitirás que tu piadoso vea corrupción. ¿Te das cuenta? Entonces, Yehoshua vino en carne Pero sin corrupción. O sea, eso es importante nosotros definir entonces entre lo humano, Claro. o lo terrenal más bien, Claro, lo y lo terrenal espiritual. y lo espiritual. Es Porque que Pablo es yo claro. siempre he dicho, y yo siempre una vez me pregunté, bueno, aquí los hermanos hablan mucho de lo espiritual, pero ¿qué es lo espiritual? ¿Será que lo espiritual es algo intangible? O es tangible. Porque regularmente todas las personas, los cristianos, tienen lo espiritual como algo intangible, Claro. que no se ve, etc. ¿Ya me explico? todo correcto. Pero no necesariamente eso es lo que la Escritura dice que es lo espiritual. Exacto. Porque entonces teníamos que decir que nosotros estamos basados en una esperanza que intangible que no se ve. Exacto. ¿Cómo será Esa es eso? la, esa es la pregunta, Orlando, interesante tu pregunta, Ya. porque yo siempre se la hago, pero ¿qué es lo espiritual que la reforma habla? Es que el espiritual habla de lo espiritual y usted tiene que andar en el espíritu. Pero nada, Entonces, la gente no. Miren, en la parasha anterior usted vimos. tiene que andar en el espíritu, o sea, ¿cómo ando? Me salgo y me desprendo, ¿qué? Ande en el espíritu, en la Hermano, por la hermano. concepción Eso mental es lo que que tenemos eso- de espiritual. Hermano, usted dice ahí, se lo he dicho a Eric 30 veces de distintas maneras y este se ríe. Pero es que yo ya grabo los mensajes y él se ríe, pero se está ¿Sabes riendo. dónde otra vez. entendí eso? ¿Sabes dónde entendí eso? En Corintios, cuando Pablo habla de los cuerpos celestes y los terrenales. terrenales. ¿Ya me entiendes? Hay cuerpo terrenal Hay y cuerpo cuerpo terrenal espiritual. y cuerpo espiritual. Cuando dice espiritual no quiere decir que no existan cuerpos tangibles. Miren, para que usted entienda qué es Ya. lo espiritual, ya habíamos hablado de lo que era el espíritu en la parasha anterior, ¿se acuerdan?
¿Qué era lo espiritual? Lo que era pleno, lo que permanecía, lo que quitaba lo temporal, lo que nos ayudaba, todo eso es lo espiritual. Lo espiritual es Cierto. el espíritu vivifica, El poder de Dios, lo incorruptible, ¿cierto? lo más glorioso, lo que permanece. Correcto, lo más glorioso. Entonces miren, vamos a hacer un parangón aquí, ahora que estamos hablando de esto en Corintios, acerca de que la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual, y es sencillo. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14, el 15, perdón. ¿Ya? Y vamos a hacer la misma tabla que hicimos en la parashá. Hay que hacer el ejercicio de lectura así y nos ayuda muchísimo. Mire, en el 15:35 dice, 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ojo. ¿Ya? Ya aquí empezamos. Algo es mortal y otra cosa vive. ¿Ya? Si no muere antes, no vive después. Entonces dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Entonces esto es lo que se siembra y esto es lo que sale. Esto es grano vestido y acá grano desnudo. ¿Ya? Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Fíjate tú. Entonces una cosa es el cuerpo que da el grano vestido y otra cosa es el cuerpo que da el grano desnudo. ¿Ya? Aquí tiene un cuerpo dado por Dios en esta creación y otra cosa es el otro cuerpo dado por Dios en el mundo venidero, en el día de la resurrección. ¿Y qué sigue diciendo? No toda carne es la misma carne, eso es claro, sino que una es la carne de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahí está. Mire, terrenal y ¿cuál es la contraparte? Celestial. ¿Ya? Lo importante es, ahora, escucha, No, celestial es el mundo venidero, de cuando la resurrección de los muertos. ¿Ya? Por eso estamos haciendo la tabla. Vamos a seguir. Dice, una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de la estrella, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, ahí descansa. ¿Se siembra en qué? En corrupción, tiene la tabla donde va, y se resucita en incorrupción. ¿Qué más dice? Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en cuerpo animal, perdón, en debilidad. Miren todas las características de este mundo. Y se resucita en poder, ruah. Pues, se siembra cuerpo animal, o sea, cuerpo físico, animal, ¿ya? Resucitará ¿qué? Vamos a copiarnos hoy. Cuerpo espiritual. Eso ustedes. Así también está escrito, miren que ahí viene lo interesante, así también está escrito, o sea, en esa misma cadena. Fue el primer Adán que Nefesh Hayah, o sea, garganta viviente, y el postrer Adán que es Nishmat Hayim. Nishmat Hayim. Eso sale en Génesis. ¿Ya? Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra, ¿cierto? Terrenal, especifica. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. ¿Ya ven? ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo espiritual.
lo que vive, lo que sale el día de la resurrección, el gran desnudo, el cuerpo celestial, es incorruptible, es glorioso, es Ahí no poderoso. parecerá que lo mismo dice cuerpo y cuerpo. Sí, pero estoy especificando de que hay cuerpos. O sea, cada uno tiene un cuerpo, pero este es diferente a este. Lo que yo trato de recalcar Que es físico, que palpable, ambos tienen cuerpo, tangible. tanto el terrenal como el espiritual. Correcto. Sino, ¿cuál es la diferencia? La Incorruptibilidad, incorruptibilidad y la corrupción. la gloria, el poder, el que es del cielo. Nada más que la diferencia es que este es del cielo, no es de esta tierra. No es de esta tierra, pero no quiere decir que no sea tangible. Tangible. Entonces, cuando decimos que Yehoshua vino en carne ¿qué? Incorruptible. ¿Por qué? Porque es del cielo. Él vino del cielo, ¿o no? ¿O vamos a decir que Jesús vino de la tierra? Jamás. Porque él dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El hecho, lo que pasa es que la gente... Ahora, ¿sabe cuál es por eso no tienen en cuenta eso? Es precisamente porque se concentran en que Jesús nació de María. Correcto. Entonces, haber nacido de María Ya lo hace humano. ya lo hace humano. No, y fíjense ustedes, eso se lo decía a otro hermano. A ver, el grano que se siembra en la tierra no es de tierra, ¿cierto? El grano no es de tierra, el grano está hecho de celuloide, de agua y de otras cosas. Usted lo mete en la tierra. El que salga una planta de la tierra, no está saliendo una planta de arena. ¿Me explico? Está saliendo una planta de tomate, de cebolla, etc. Allí también hay genética. Eso es genética, no es planta de tierra, porque para eso el fruto de la planta diera arena. ¿Ya me explico? No, no tiene nada que ver. Crece en medio de la tierra, pero no es de tierra. Ahí hay un componente genético que es la propiedad. Autónomo. Independiente. Correcto. Es la virtud de cuando usted pone en agua un algodón y un grano, él en sí mismo germina. Germina. ¿Ya? O sea que hay vida En sí mismo. En sí mismo. Por eso es importante. Por eso es que dice, la vida nos fue manifestada y vimos su gloria. La vida en sí misma, que no depende de los medios donde se vaya a manifestar. Como acaba de decir el hermano, uno puede hacer germinar una semilla tanto en un vaso de agua, un algodón, una esponja o en la tierra. Es la virtud propia Es de la virtud vida. propia de la vida que encierra en sí misma. ¿Ya? Entonces Yehoshua, su cuerpo carnal, no fue carne como la nuestra. Fue incorruptible y vino de arriba. Trajo como una semilla su propio código genético, autónomo, independiente. Él podía haber nacido en el vientre de una judía, en el vientre de una china, en el vientre de una rusa, iba a nacer igual él. No iba a salir con los ojos chinos Jesús, pues. ¿Ah? Si hubiera nacido de una china, no. Habría nacido él como ese. ¿Por qué? Porque tiene su estructura autónoma, digamos. Lo que pasa es que también había una profecía que dice que tenía que ser de la descendencia de Abraham. No, es otra cosa ya, pues, de dónde tenía que nacer. Lo que quiero decir es que su apariencia física era autónoma y no dependía de dónde naciera. De la genética. De la genética humana. Eso lo dice el versículo 49 que estamos leyendo. Ya dice. Y así como hemos tenido la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Perfecto. O sea, ahí hay una imagen. Claro, una imagen que es que incorruptible. Eso se conecta a la misma Génesis cuando dice que haremos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, pero y eso es un proyecto a futuro con respecto a nosotros. Eso se ¿Ya? conecta. Con nuestro Tselem es el resplandor de la gloria y de Mutz es la semejanza que es su poder en nosotros, su espíritu en nosotros. No que haya sido hecho ahora. No que haya sido hecho ya ahora mismo imagen y semejanza. Eso desvirtúa toda la teología. Toda la teología. Eso hay que repetirlo 10 veces. Claro, O sea que la sangre de Yeshua era humana, no era celestial porque carne y sangre no entran en el reino de los cielos. O sea, en el reino de los cielos seguramente no hay sangre. No hay sangre, ¿ya? Pero es como un doble sentido porque si no es carne humana, pero esa carne no entra en los cielos, es una carne celestial. No, es una carne, digamos, que no es la humana, Ajá. Por pero eso- tampoco entra en el cielo. No. Perdón,
tampoco la carne humana entre el cielo, sino la característica propia del Mesías en sí mismo no era humano. Correcto. Ojo, el cuerpo de Mashiach no era humano como nosotros. Ya eso está claro, ¿cierto? La pregunta es sobre la sangre. Su sangre. Dice, he aquí el Cordero de Dios que porta el pecado del mundo. ¿Dónde está el pecado? En la sangre. No en su cuerpo. ¿Está claro? Pues la sangre hace parte del cuerpo, No. fluye del cuerpo. No, no. La sangre la porta, pero no es de él. ¿Me explico? Una cosa es portar sangre y otra es que él genere sangre. Y cuando subió, ¿cómo subió? ¿Dónde quedó esa Sin sangre? sangre, porque la derramó toda en el madero. ¿Ya? O sea, cuando Él se resucita, ¿la sangre dónde queda? Desaparece. Es un cuerpo glorioso Claro. que estaba en la tierra. Por eso dice, tóquenme que un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. No mencionó la sangre. Y como dije en otra ocasión, cuando Dios mandó a resucitar los huesos secos de Ezequiel, trajo tendones, trajo carne, trajo rúa y no trajo sangre. ¿Te das cuenta? No mandó a traer la sangre, mandó a traer los tendones, mandó a traer la carne, mandó a traer la respiración, el rúa, para resucitarlo, y no mandó a traer la sangre. ¿Dime? Si carne y sangre no es la reina de los cielos, y ahí dice el cuerpo, pero el cuerpo no está hecho de sangre. Sí, pero carne y sangre. O sea, y es que su carne era incorruptible, no es una carne como la de nosotros. ¿Ya? Es que, como surgió el otro día una conversa muy simpática, los ángeles con Abraham comieron. ¿A dónde se les fue ese alimento? ¿Ah? ¿Tendrán órganos los ángeles como nosotros? ¿Cómo procesan los alimentos los ángeles? Y comieron con él. Jesús no comió acá pescado con miel. Deme algo de comer, y comió. ¿Cómo procesó el alimento si no tiene vasos sanguíneos ni nada? No sabemos, pero comió. Como los ángeles, ¿son incorruptibles? Son incorruptibles. ¿Qué hacen con los alimentos acá? No sé. ¿Sí? De que entonces debe ser que el cuerpo que está allá no depende de la sangre. Correcto, tal Y ahí cual. es donde está la diferencia. Esa es la Que diferencia. la sangre aquí es vida, pero allá Allá no. Es como tomar agua o comer cualquier cosa, no lo necesita. ¿Me explico? Entonces, la sangre era la que él portó, que era el símbolo del pecado. Por eso es que todo sacrificio, su sangre tenía que ser derramada y cubierta con arena. O sea, quedó en Porque Dios no aceptaba sacrificios con sangre. Adán, cuando no había pecado, No tenía sangre. La gente piensa que el sacrificio. No, Dios no sangre acepta es sacrificio sangre. con sangre. No, si el sacrificio de la antigüedad lo que implicaba era el derramamiento de la Por sangre. eso, derramamiento. Sí, claro. La Pero el carne, sacrificio en sí mismo no la iba carne que se llevaba al altar iba sin sangre. El sacrificio era sin sangre. Dice, la derramarás al lado del altar, pero lo que tú quemabas en el altar era la carne La sola. grosura. La grosura, la carne, la espaldilla, la espalda, Sin intestino. sin intestino. Él mandaba a sacar, él Claro. seleccionaba. Y no, quema los riñones, tal cosa específica. ¿Ya? Pero no había sangre. O sea, el acto era, derrama la sangre. Sin sangre. La echarás afuera en Sin la base. derramamiento de sangre no hay No hay perdón de remisión pecado. de pecado. Entonces Sí, el pero- Mesías tenía un cuerpo que estuvo aquí, pero no era el cuerpo humano que entendemos hoy en día. Correcto. ¿Por qué? Porque viene del cielo. ¿Ya? Sí tuvo un cuerpo celestial, pero que portaba sangre. Que Ahora, la portaba sangre tuvo sangre. que haberla portado en el momento en que. Claro, para que se asimilaba, porque era el prototipo del derramamiento que había en la antigüedad. Correcto. ¿Ya? Entonces lo que iba al altar era la carne sin la sangre. Claro. ¿Me explico? Dígame, hermano. O sea, para redondear ahorita que te estaba diciendo, cuando dice haremos da futuro, Ajá. aquí también en el 49, 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, no la tenemos, No la que tenemos. traeremos. Correcto, eso está en futuro. 1549. Esa es otra prueba que se conecta con los Génesis. ¿Ya ves? Porque hay otro texto que dice que el Mesías es la imagen, Claro. él sí es la imagen Del Dios invisible. realmente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿Cuál es miren, el que tú dices? Recuerda. 1549. No, no, que lo que dijo ahora que la imagen será.
Creo que está en Colosenses, es la imagen del No, eso está en Hebreos. Hebreos 1 del 4 al No, pero también lo 1 al dice 4. ¿Ya? Y otra cosa que digo también, como la sangre aquí es vida, pero aquí dice que lo que estaba leyendo ahí, Miren, Nismarayim, o sea, la vida depende de él. claro, de él mismo. Miren, y es que la vida de acá es que, miren, terrenal, corruptible, deshonrosa, débil, física, de la tierra. ¿Ya? Él no podía tener nada de aquí en él. O sea, ¿me explico? Viene entero de allá, toma sangre humana, la porta dentro de sí, como haberse tomado un vaso de agua. ¿Me explico? Se toma un vaso de agua. El feto venía ya con Él ya tenía todo. Él fue introducido en el vientre como un bebé probeta. en su sangre. Con todo, no, o sea, automático, autónomo. Él toma y se nutre de María y es allí donde empieza a tomar, ojo, a tomar, a beber de lo humano, sin que sea de él. Retomando la pregunta que yo siempre te he hecho, en el cual te ríes, y que ahora coincidencialmente el hermano dice, Ajá. entonces, si lo espiritual es todo lo que hemos hablado aquí, Ujú. entonces la prédica, andar en el espíritu, pareciera que el espíritu fuera como un Gasparín, y nosotros tenemos que vivir revestido del poder de Del su poder, claro, de del su poder de su santidad. santidad, correcto. El cabot, el peso de gloria Claro. que debemos portar Perfecto. para ser Claro, la voluntariamente conciencia de Dios, ¿ya? Porque tenemos la mente de ande en Cristo. el espíritu, Eso es hermano. andar en el espíritu. ¿Andar cómo? Con la mente de Dios. Con la mente, tenemos la mente de Cristo, aquí lo dice. Andar en el poder de su santidad. No he entendido como que cuando dicen, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es andar en el espíritu? En el sentido de la reforma. Entonces miren, para ir cerrando, veníamos hablando de lo que era un enviado, un shalía, ¿verdad? Y habíamos dicho que un shalía es como el que lo envía. Fuimos al Salmo, ¿y quién envió a Mashiach? Lo envió el rollo, ¿verdad? ¿Qué dice el rollo? Que Elohim, la plenitud de la riqueza, de la sabiduría de Dios, actuaría a través de él y se manifestaría a través de él como más nadie en este mundo, ¿cierto? Y que eso era lo que lo iba a satisfacer a él, porque es Dios el mismo. Si esto es lo que me va a satisfacer, no lo que haga otro sacrificio por ahí, ¿ya? Sino lo que haga Elohim a través de mí cuando venga aquí como siervo, ¿ya? Piensen ustedes. Es que para que fuera perfecto tenía que cumplirse todo al pie de Claro, la letra. y no sin podía falta, sin tener faltar mancha. nada. Acuérdense que el cordero de Pesaj tenía que ser sin defecto, y el pecado es un defecto. Por eso no podía ser humano, como nosotros. Participó de carne y sangre, significa que estuvo aquí, portó sangre, obviamente, portó sangre. No era de él, es otra cosa. Su cuerpo, como decía la hermana, no dependía de la sangre, ¿ya? No dependía de la sangre. Es la vida en sí misma. La sangre surgió como defecto, por eso tenía que ser derramada y ser puesta como testimonio en los utensilios del templo. Ponle la sangre en los cuernos del altar. ¿Como qué? Como testimonio de que había habido una muerte, había habido una víctima y que su pecado se había quitado. Porque ¿qué dice? La paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo nos morimos? Desangrándonos, ¿cierto? Él pagó. Él pagó. Pero se levantó con un cuerpo incorruptible, como el que trajo. Por eso dice, mi carne habitará con tranquilidad, segura. Mi carne, dice ahí. ¿Bien? Ya, bueno. Entonces, miren, con esto hemos terminado hoy, pero seguimos pendientes de desarrollar el tema sobre el apostolado, porque, como les digo, es un tema que se ha malentendido hoy y no se ve la implicación profunda que tiene. ¿Por qué? Porque hemos dicho, el apóstol bíblico es un apoderado directo de Dios. O sea que hoy en día el término no debe usarse. No debe usarse. Y Conclusión. entonces de los ministerios de enseñanza que aparecen de apostolado. No, como son enseñanzas así, pero apostolado desde aquel entonces.
Otra cosa es, bueno, es importante lo que acabas de decir. Por eso yo decía ahorita, cuando alguien diga que es apóstol, hay que preguntarle, ¿de quién? De una Shia. No. Si alguien quiere decir que es de Dios, hay que decir, ¿y dónde está la prueba de eso? Ahí el testimonio de mi vida. Ah, no, entonces yo soy un enviado también y Todos cualquiera, somos enviados. todos somos enviados. Digamos la línea, entonces todos Ya. somos enviados. Entonces todos somos enviados. Así es. Todos estamos llamados a predicar y a proclamar, todos somos Y apóstoles. ¿cómo te parece? ¿Ya? Y resulta que aquí estamos hablando, la implicación grave es que si yo digo que soy apóstol de Jesús, lo que yo diga es como si Dios lo dijera. Y eso es tremendo, eso es peligroso. Y en aquel momento entonces, En aquel momento era así. Lo que Pablo dijo quedó escrito. dice se Pablo y secó. siervo, dice. Claro. ¿Y por qué se Pero llama? apóstol. ¿Por qué se llama entonces apóstol? Porque lo envió el propio Jesús, se le apareció. Y él dijo, yo lo recibí el evangelio no de hombres ni por hombres, sino de Dios, directamente. Entonces solamente fueron apóstoles Pablo y los 12. Exacto. En ese contexto. En ese contexto. Y de hacer discípulos, Claro. les dije. Entonces A ellos. como la extensión se extiende a ellos, y a cada discípulo es igual que su Claro. maestro, que es un Entonces, apóstol. otra cosa es ser apóstol de otro. Como habíamos acá, aquí puse la frase, el enviado o el apóstol de una persona es como el que lo envió, como él mismo. Claro, por ejemplo, la comunidad me manda a mí a visitar a otra ciudad o a fundar otra comunidad, yo soy apóstol ¿de quién? De la comunidad. Ah, ok. La lingüística aplica para el de quien soy enviado. ¿De quién soy? No hoy en día el apóstol Claro. Orlando El que apóstol viene. Orlando, no. ¿De quién? ¿Apóstol de quién? No, que si dudo en responder, no es apóstol de nadie. Dice apóstol del Mesías, porque yo tengo la autoridad No, espiritual. no. Nada, no puede. Tiene que Yo, puedo decir, mostrar- yo soy apóstol de la comunidad mesiánica Es Shiloh. correcto, eso sí es correcto, eso es válido. Yo soy apóstol de la comunidad Shiloh, yo soy apóstol de la iglesia tal, yo soy apóstol de la iglesia. El enviado para otra anunciar. cosa, el enviado, el apoderado para hacer una obra, una misión, una visita o pronunciar una cuestión. ¿Ya? Apoderado, ¿entiendes? Porque todos los líderes se decían en apóstol.